Existe una opinión bastante extendida de que la estructura del átomo confirma perfectamente la naturaleza ilusoria de nuestro mundo, que el sistema según el cual está construido el átomo es una excelente prueba de la teoría de la simulación, y subraya una vez más que todo lo que nos rodea no es más que una simple simulación. Hoy propongo hablar sobre este tema y analizar los hechos más comunes que se citan para respaldar esta idea. Como pueden ver, estoy grabando de una manera un poco, por así decirlo, poco convencional. Ni siquiera tengo un trípode conmigo, pero no pasa nada. En el estudio todavía tendremos tiempo de grabar mucho más juntos. Ahora el verano, lamentablemente, está llegando a su fin y la verdad quería aprovechar este clima tan hermoso y compartirlo con ustedes. Y hoy, como ya habrán entendido, nuestro tema es el átomo como confirmación de la teoría de la simulación. Y esta idea en sí misma está muy extendida. Por alguna razón, a la gente le parece que precisamente la estructura del átomo debe confirmar al 100% que estamos en una realidad computarizada. Pero para quienes no estén familiarizados con el tema, primero les recordaré en qué consiste la teoría de la simulación. La teoría de la simulación es un concepto interesante en la física teórica. Quiero decir de inmediato que no es una opinión aceptada universalmente, es una opinión que por ahora es hipotética, basada en la idea de que todo lo que sucede a nuestro alrededor es una especie de simulación de la realidad que ustedes ven. ¿Qué significa una simulación de la realidad? Bueno, seguramente han jugado videojuegos, seguramente saben cómo una computadora genera una imagen u otra. Y a partir de esto, les resulta claro que lo que sucede a nuestro alrededor se puede comparar fácilmente con esto. ¿Qué significa comparar con esto? Bueno, si siguen las actualizaciones en mi canal, y eso está muy bien si es así, y si no lo hacen, definitivamente deberían hacerlo y asegurarse de suscribirse y dar like si aún no lo han hecho, entonces seguramente saben que cualquier materia, o mejor dicho, cualquier sustancia, no tiene una descripción unívoca de su estructura. Lo que estamos acostumbrados a ver como sustancia, en realidad puede ser lo que vemos cuando miramos una imagen generada por computadora de algún objeto, cuando vemos un dibujo hecho por una computadora. ¿Por qué es así? No es ninguna novedad decir que existen cosas que están relacionadas con la energía, o más precisamente, que todos los procesos están relacionados con la energía, y que ningún proceso físico puede ocurrir si no hay energía para ese proceso. Esto es lógico, y está directamente correlacionado con nuestra realidad. Y existe una teoría según la cual percibimos la materia como una cierta forma de energía. No hace falta ir muy lejos, basta con recordar los trabajos de Einstein y la legendaria equivalencia entre masa y energía. Y de nuevo, para quienes dudan de que esto pueda funcionar, les propongo observar cómo funciona una central nuclear. Aquí no hay nada nuevo, y en efecto, la masa y la energía están directamente relacionadas. Si la masa y la energía están relacionadas, podemos suponer que toda la materia que nos rodea es energía, energía en una forma determinada y energía codificada según una matriz específica. Aquí entra en juego otra entidad de la física que aún no comprendemos del todo y que se llama información. Resulta que, dicho de manera simple, existe la información que describe el cómo y existe la energía que describe el qué. Y gracias a que existe información que describe cada brizna de hierba, cada arbusto, cada árbol, podemos decir que se forma tal o cual objeto material. La energía se materializa y se convierte en sustancia. Y cuando analizamos el problema desde este punto de vista, resulta que, en esencia, nos acercamos a la teoría de la simulación. Después de esto, solo queda un paso para decir que todo lo que nos rodea es una especie de simulación, una cierta realidad computarizada. Y lo más importante es que esta teoría me gusta mucho, porque en esencia cualquier paradoja, cualquier pregunta de por qué y demás, podemos explicarla correctamente de inmediato. ¿Por qué existe alguna paradoja? Bueno, porque así está registrada la información, porque ese es el código informático. ¿Por qué existe el gato de Schrödinger? Porque así está organizada la sistema. ¿Y por qué existe la gravedad? Bueno, porque la gravedad es una función de ese motor 3D en el que nos encontramos. Y si alguna vez has trabajado, aunque sea un poco con modelado por computadora, entiendes perfectamente de qué se está hablando ahora. Y este enfoque es bastante común, bastante interesante y bastante elegante. Pero en esta forma, todo lo que acabamos de discutir se parece más a una cosmovisión, a una filosofía o algo por el estilo, pero nosotros estamos hablando de la visión científica del mundo y más aún estamos hablando de la física, de la percepción física de la realidad y de la ciencia.
¿En qué se diferencia la ciencia de, bueno, una simple cosmovisión? En que se necesitan ciertos hechos, se necesitan algunas pruebas que respalden una u otra opinión. Lo mejor es si esa confirmación se puede obtener simplemente realizando algún experimento. Y aquí es donde empieza lo más difícil. Esto es lo más difícil y aplica a la física cuántica y a cualquier duda incomprensible. Necesitamos un experimento. ¿Cuál podemos realizar? Y es aquí precisamente donde surge la idea de que el átomo es una excelente ilustración de la teoría de la simulación y demuestra plenamente que nosotros vivimos en una matriz. Por cierto, Matrix es una excelente película en este sentido, y allí esta idea está muy bien desarrollada. Lo único es que, frente a la teoría clásica de la simulación en física o incluso en filosofía, en la filosofía india hay una teoría de la simulación. En Matrix todo se representa como si las personas fueran como vacas y suministraran energía a las máquinas. En realidad, la física entiende la simulación de forma distinta, pero este mundo recreado en Matrix se asemeja a la teoría de la simulación. Y en general, en última instancia, da igual cómo sucede todo esto. O bien realmente estamos viendo una simulación desde dentro, o estamos viendo algún tipo de sueño que es algo así como un videojuego y que ilustra nuestra realidad o algo por el estilo. Sin embargo, yo no descartaría todo esto, porque ahora mismo podemos cerrar los ojos y luego despertar en otro lugar. Desafortunadamente, aquí realmente falta cierta certeza científica, así que volvamos a cómo el átomo ilustra que nosotros estamos en una realidad computarizada. Aquí, nuevamente, los partidarios de esta teoría presentan los argumentos más diversos. Solo vamos a comentar algunos de ellos. Y quizás valga la pena empezar por el hecho de que el átomo, en esencia, no tiene una posición concreta. El átomo se asemeja al ruido digital. ¿Qué es el ruido digital? Bueno, digamos que es la salida de datos en la pantalla en una forma donde no hay nada definido. Les recuerdo que siempre hay algo definido. Simplemente hablamos de cierto caos cuando nos referimos a este tipo de cosas. Y en principio, lo que sabemos sobre el movimiento constante de los átomos, en cierto modo, lo recuerda. Y aún mejor es mirar dentro del átomo y ver las partículas subatómicas. La partícula subatómica, como recordamos, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, está constantemente en diferentes lugares. No podemos medir con precisión la posición y la velocidad de las partículas. Y los partidarios de la teoría de la simulación señalan que los modelos informáticos se comportan de manera similar. El hecho de que no tengamos dos coordenadas exactas al mismo tiempo resalta que el átomo es, en cierto modo, una ilustración de la teoría de la simulación. Y este es el primer argumento que ellos presentan. El segundo argumento que tenemos es precisamente cierta discreción. Cualquier modelo cuántico implica que no existe continuidad, pero la continuidad ha sido un obstáculo para muchas ideas, muchos momentos en los que la física fue dominada por los modelos cuánticos. Y uno de esos momentos es la teoría de la gravedad. ¿Por qué en la gravedad todavía no existen los cuantos? Porque la gravedad cuántica implicaría la existencia del gravitón. ¿Y cómo demostrar que el gravitón existe? Hay que encontrarlo, tocarlo. Y por ahora, si hablamos del gravitón, estaremos tratando con un cierto modelo matemático. Y eso claramente no es suficiente para afirmar que el mundo está construido de esa manera, y la teoría de la gravedad, que actualmente es dominante, la teoría de la gravedad generalmente aceptada, es la teoría de Einstein basada en la teoría de la relatividad, la cual ha sido confirmada por una serie de mediciones indirectas. Es la misma órbita que se comporta de manera diferente en Mercurio, es el mismo comportamiento de las ondas gravitacionales que se detecta y muchas otras cosas más. Por cierto, sobre esto también hemos hablado varias veces en el canal, y en este caso, cuando hablamos de partículas subatómicas, incluso cuando hablamos de un átomo, no hay nada continuo. Todo ocurre en ciertos pasos. Incluso el electrón emite energía al pasar de una órbita a otra en ciertas porciones o cuantos. Les recuerdo que así fue como surgió la física cuántica. Y esta cuantización de todo y de todos es una característica básica de la realidad cuántica. Los modelos computacionales, como recordamos, implican algo muy similar. ¿Por qué el sonido de audio, ese sonido que escuchamos en vinilo, suele ser mucho más agradable que el sonido en MP3? De inmediato, diré que aquí hay una lucha eterna, una disputa constante, una discusión interminable entre los amantes del vinilo y del MP3. Pero sí, en efecto, el sonido en vinilo es mejor, de mayor calidad porque es analógico, pero eso no significa que un buen sonido digital no pueda reproducir la misma calidad de sonido. Por lo general, cuando se compara el sonido en un soporte analógico y en uno digital, se compara un digital de mala calidad con un buen analógico. Y en ese caso, por supuesto, el analógico siempre es mejor.
Y después, puede que sea mucho mejor, pero la percepción humana tiene cierta profundidad, determinada por su propia naturaleza. Por eso, si la grabación original es buena, incluso en un soporte digital, si la frecuencia de muestreo lo permite, si es suficiente, entonces la persona, probablemente, si no es músico, melómano, etc., no notará la diferencia. Sin embargo, realmente el sonido analógico siempre es mejor, porque tiende a ser continuo, a evitar precisamente ese efecto de escalera. Y cuando no hay ese efecto de escalera, el sonido siempre es de mayor calidad. Por eso sí, en términos generales, es correcto decir que el sonido analógico en vinilo siempre será más agradable que el sonido digital. Pero eso no significa que sea así al 100%. Pero volvamos a nuestra pregunta, y aquí obtenemos más o menos lo mismo. En esencia, el átomo y sus partículas subatómicas siempre tienen posiciones claras y concretas. La energía siempre se presenta en niveles y se distribuye en escalones. Y sí, en términos generales, en la física clásica hablamos de cierta continuidad, pero cuando pasamos al nivel cuántico ya hablamos de valores concretos. Y si no mencioné el sonido digital por casualidad, no fue en vano que recordé esas magníficas imágenes y gráficos. Y es precisamente esto, según quienes afirman que el átomo es una prueba de la teoría de la simulación, lo que indica que sí estamos en una simulación, nuestra realidad es digital. Y sí, en esencia, el átomo se comporta igual que un modelo computacional que tiene coordenadas, posiciones y valores definidos. Pero eso no es todo. Hay otra afirmación que describe esto como una cierta realidad. ¿Recuerdan que en el canal hubo un video sobre el vacío en el átomo? Asegúrense de verlo si no lo han hecho. Por supuesto, dejaré el enlace en algún lugar. Y en ese video conté en detalle que el átomo en realidad está compuesto de vacío. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos un núcleo y alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Les recuerdo que el modelo correcto ahora es el de Schrödinger, y la lógica de Rutherford sobre el modelo planetario quedó solo como una disposición básica de los elementos. Ningún electrón gira allí, aparecen periódicamente dependiendo de la probabilidad de su aparición. Y así resulta que los electrones se encuentran alrededor del núcleo del átomo, y el núcleo del átomo también tiene su propia estructura. Está compuesto por protones y neutrones, y estos elementos también están separados entre sí. Como resultado, en el átomo hay mucho espacio vacío. Sí, ahora pueden decir que en principio no existe ningún espacio vacío en la física, que el vacío no es amigo de la física y que la física no tolera el vacío. Y tendrán razón. Sí, en el vacío siempre hay algunos restos de materia, existe la llamada espuma cuántica y hay muchas otras cosas interesantes. Pero si hablamos estrictamente desde una valoración material, si hablamos de la materia, entonces realmente es un espacio vacío. Y para la física, si no profundizamos demasiado, eso será así, un lugar vacío. Y precisamente este lugar vacío resalta que tenemos muchos puntos en los que no hay información. Si no tenemos información allí, entonces probablemente cualquier materia, o mejor dicho, cada vez es mejor hablar de sustancia, porque la sustancia es materia que ha adquirido una forma concreta, y entonces cualquier sustancia estará compuesta de lo que llamamos código informático. ¿Por qué? Porque cuando asignamos las coordenadas de ciertos puntos en la pantalla, decimos que aquí hay un punto, aquí hay un punto, aquí hay un punto, y entre los puntos, en términos generales, o bien hay vacío o está lleno de alguna función matemática que describe la distribución de la información dentro de ese espacio. Sin embargo, el hecho de que el átomo no sea una estructura concreta, que el átomo no sea una especie de piedra, bolita, etcétera, sino que en esencia representa un vacío con ciertos puntitos, es precisamente lo que utilizan los partidarios de la teoría de la simulación para afirmar que el átomo es, en realidad, el resultado de algún modelo informático. El siguiente aspecto interesante es la interacción de los elementos dentro del átomo. Recordamos que existen los llamados fotones virtuales, que en física se utilizan para una gran variedad de propósitos. En esencia, pueden considerarse como el ping de un dispositivo en una red virtual. Ya me han comentado que la palabra ping no es del todo adecuada aquí y que la comparación no encaja muy bien, pero en mi opinión es una analogía bastante buena que resalta la especificidad del comportamiento de los elementos dentro del átomo.
¿O qué significa esto? Bueno, si alguna vez has trabajado, aunque sea un poco con electrónica, o si sabes algo sobre tecnologías de Internet, y creo que sí, ya que ahora mismo estás en Internet, entiendes perfectamente que cualquier dispositivo, ya sea un módem, una tarjeta de red o lo que sea, está constantemente enviando ciertos paquetes de datos de un lado a otro. Estos datos de servicio, se podría decir, describen el comportamiento del dispositivo dentro de la red, y el proveedor sabe que cierto usuario está dentro de la red y que ahora puede solicitar información, mientras que el dispositivo sabe que está conectado con el proveedor. Y estos pequeños paquetes de datos están constantemente viajando de un lado a otro. En principio, los elementos que se encuentran dentro del átomo, las partículas subatómicas, también intercambian este tipo de información. Sí, la finalidad de los fotones virtuales no es exactamente esa, pero en general se puede comparar. En el átomo esto es necesario porque hay muchas interacciones, pero en esencia el objetivo principal es mantener la conexión entre las partículas. Recordamos que existe la interacción fuerte, la interacción débil y en general la interacción fuerte a menudo se describe como un proceso de intercambio de partículas, estas partículas virtuales, entre otras partículas dentro del átomo. Y parece que el núcleo está unido por esto, es una especie de pegamento subatómico, e incluso los electrones aparentemente se encuentran a cierta distancia debido a esto, y parece que prácticamente cada interacción dentro del átomo es una derivada de estos fotones virtuales. Bueno, sí, aunque el error aquí es que lo comparamos con el ping, pero este intercambio de datos, este intercambio de energías, siempre está presente, es inevitable, y de hecho pueden verlo porque las características propias del átomo se han medido muchas veces. Cada partícula subatómica dentro del átomo tiene spin, tiene otras características de su movilidad, y siempre está ocurriendo algo, siempre está generando algo, emitiendo y así sucesivamente. Y si se compara esto con la teoría de la simulación, resalta perfectamente que el propio átomo puede ser un modelo computacional. Y sí, como pueden entender, el átomo es un modelo computacional, entonces todo lo que nos rodea también es un modelo computacional. Y lo más interesante es que cualquier hecho sobre la estructura del átomo, si lo tomamos, describirá precisamente este comportamiento extraño, estas manifestaciones extrañas. La pregunta es, ¿cómo evaluar esto? Podemos tomar el principio de exclusión de Pauli y decir que dos partículas subatómicas con el mismo spin no pueden estar en el mismo punto porque la descripción del software les prohíbe comportarse de esa manera. Podemos tomar cualquier hecho que conozcamos y adaptarlo a esta teoría. Y puede parecer que ahora estoy negando la teoría de la simulación y que me he unido a la élite, aunque siempre he dicho que la teoría de la simulación me gusta. Sí, me gusta, pero en esencia sigue siendo una cosmovisión, no directamente una teoría científica. No podemos describir ningún proceso basándonos únicamente en la teoría de la simulación. En la forma en que la tenemos, esto se parece más a la filosofía. Sí, no quiero decir que la filosofía no sea una ciencia, pero aquí estamos hablando de física. Y sí, todavía me sigue gustando la teoría de la simulación, todavía me sigue gustando el enfoque que permite implementar esta teoría, pero eso no significa en absoluto que no debamos buscar el sentido común en esta teoría. Y así es como sucede que si aplicamos la física a esta teoría, prácticamente cualquier hecho sobre la estructura del átomo, sobre la estructura de la materia, sobre la estructura de todo lo que sea, podemos perfectamente encajarlo en esta teoría. Los hechos que acabo de citarles, los hechos que acabamos de discutir, en gran medida en realidad son estándar. Y no es necesario elegir solo estos hechos. Podemos recurrir a cualquier conocimiento sobre la estructura del átomo y decir que eso confirma la teoría de la simulación. Y en principio, así es. Pero en realidad no podemos decir si existe o no existe esta simulación. No podemos decir qué es la realidad. No sabemos quiénes somos, qué somos, ni cómo funciona todo esto. Y si realmente es así, entonces cualquier teoría es válida. Por eso siempre digo que cada idea planteada resulta interesante, cada hipótesis merece respeto y cierta atención especial. Y la teoría de la simulación es una propuesta fascinante y maravillosa que también merece atención y respeto. Y por supuesto, una postura sensata hacia ella. Pero si logramos confirmarla, será el doble de interesante. Por ahora, resulta que los argumentos que se relacionan con la estructura del átomo, en realidad, no es que confirmen muy bien esta teoría. Pero de nuevo, estamos en un estado de equilibrio, de nuevo, estamos en una situación de 50-50, y resulta que, en realidad, estos conocimientos no confirman ni refutan la teoría de la simulación. Si les interesa saber más sobre la teoría de la simulación, primero vean mis videos del canal. En segundo lugar, como mencioné, vean la legendaria película Matrix. No por lo espectacular y llamativa que es, sino precisamente por el enfoque y la idea en sí.
Hay una excelente película llamada El Piso 13 sobre modelos virtuales, también vale la pena verla. Y hay muchos de esos momentos que en principio se pueden comparar y relacionar aquí. De hecho, he notado un tema interesante, que alrededor de tales teorías surge un hype injustificado. Y hay un montón de fuentes de divulgación científica, canales de divulgación científica, algunos de ellos quizás también los hayas visto, y literalmente inflan ese halo de misterio alrededor de la realidad que existe. No quiero decir que debamos negar esto, no quiero decir que eso sea malo, pero aún así, si hablamos de temas de divulgación científica, si hablamos de canales de divulgación científica, sería bueno basarse en los conocimientos reales que ya existen. Y esos canales, por lo general, como probablemente hayas notado, son de redes neuronales. Muestran esas fotos que aparecen. Por cierto, cabe recordar aquí que no puede haber ninguna fotografía, ni de átomos, ni de nada de lo que hay dentro. Sin embargo, por alguna razón, estos videos despiertan un enorme interés. Pero ahora estamos conversando sobre una descripción real de la teoría de la simulación. Ahora estamos hablando de cómo la ciencia podría percibir esto exactamente, y así no podemos confirmar ni refutar esta teoría. El átomo aquí no nos ayuda en nada. Espero que les haya resultado interesante, y si fue así, definitivamente deben dejar su like. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y estén atentos a los enlaces en la descripción, porque allí siempre hay información útil, interesante y actual. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima. Y que tengan muchos más días soleados como este. Miren, pronto será otoño y aún así hay tanta belleza alrededor. Bueno, una vez más, gracias a todos. Adiós a todos.